Ya para pensar lo que ocurrió, para analizar lo que ocurrió con el dólar, arranquemos diciendo, Carla, que en el mes de julio el dólar oficial subió un 14%. Una cifra importante porque además el dólar había empezado a subir unas semanas antes, el propio mes de junio, en realidad. O sea que tuvo una escalada fuerte, digamos, a lo largo de todo el mes pasado, lo cual responde a un combo de factores, digamos. No hay una sola razón por la cual ocurrió esto, y en realidad la pieza principal es que organismos internacionales, instituciones privadas también a nivel internacional, a comienzos del mes de julio empezaron a manifestar posiciones muy críticas sobre la política económica del gobierno argentino. Muy crítica. Estamos hablando de Morgan Stanley, Moody's, la primera calificadora de riesgo del mundo, el JP Morgan, el Financial Times, la publicación más importante del mundo, y críticas incluso del propio Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde se centraban esas críticas? En la política cambiaria del gobierno argentino, diciendo que era inconsistente, que evitaba que se acumularan reservas en el Banco Central y que ponían en riesgo, en realidad, a distintos sectores productivos de la Argentina en términos de competitividad. Estas declaraciones tan fuertes de organismos internacionales, instituciones financieras, generó un corrimiento, en realidad, de inversores fuertes, como los fondos comunes de inversión que operan en la Argentina, que empezaron a dolarizar la cartera. Empezaron a salir de pesos y a comprar dólares. El gobierno argentino y el Banco Central respondieron a esta situación con decisiones muy desafortunadas. El Banco Central tomando decisiones que complicaron todavía más las cosas desde el punto de vista técnico y que aceleraron todavía más la compra de dólares, y además declaraciones también desafortunadas de algunos funcionarios, como por ejemplo el propio ministro Luis Caputo, digamos. Ahora, también hay quien puede decir, bueno, pero el gobierno argentino mientras tanto le echaba la culpa del aumento de la cotización del dólar a Victoria Villarruel. Es decir, hablando de cosas que no tenían nada que ver realmente con la situación, por más que alguien pueda decir, y se puede agregar, que siempre que hay un escenario preelectoral hay dolarización de cartera. Cada vez que hay una elección, los argentinos grandes en términos económicos o muy pequeños ahorristas suelen dolarizar su cartera, suelen salir a comprar dólares. Digamos, por lo tanto, que había un combo de factores que iba en esa dirección y ponía en riesgo la situación de que el dólar tocara el techo de la banda cambiaria, que para este momento está en 1.450 pesos. El dólar nunca llegó a 1.400, pero en realidad se acercaba peligrosamente a esa situación, lo cual comprometía las reservas del Banco Central. Ahora, la situación se calmó la semana pasada, el día jueves, porque el Fondo Monetario, que venía siendo crítico desde hacía tiempo, firmó un nuevo acuerdo, vamos a decirlo así, con el gobierno argentino, le liberó 2.000 millones de dólares y además envió una señal de descompresión con respecto a la necesidad, a la exigencia de cubrirse con reservas, en digamos, una respuesta en clara clave política, Carla, porque le flexibilizó las condiciones hasta fin de año y le dijo, te voy a revisar las cuentas en enero recién. Pero le volvió a hacer una serie de recomendaciones, esta vez más firmes, con respecto a la necesidad de sincerar el tipo de cambio. Porque le dijo, privatiza más para conseguir dólares y que el Banco Central salga a comprar dólares aún con emisión cuando haga falta, porque necesita sincerar el tipo de cambio. Y esta, por supuesto, es una señal de tranquilidad en el corto plazo, y por eso desde el viernes la cotización se fue acomodando, se tranquilizó, y esta semana amaneció también tranquila la situación. Digamos que, mientras tanto, la respuesta técnica son tasas de interés en pesos casi estratosféricas. ¿Qué son? ¿Qué dirá alguien? Y bueno, una zanahoria para que la gente y empresas no compre dólares y se quede a una tasa en pesos muy atractiva. Acá, Carla, hay una consideración importante para cualquiera que nos está viendo. Es decir, las tasas en pesos son muy buenas para un ahorrista, tanto los plazos fijos como las LECAPs, que son instrumentos a los cuales cualquier ahorrista puede participar en ese esquema dentro de los fondos comunes de inversión que manejan los bancos, sobre los cuales la gente tiene los depósitos. Hay tasas del 4,5%, del 5% mensual en LECAPs, y un ahorrista puede en las varillas tomar esto, digamos, a partir de ser cliente de un banco que opera en fondos de inversión. Y por lo tanto, tasas muy altas son un incentivo para los ahorristas para tener una rentabilidad en el corto plazo, pero como contrapartida hay que decirle a la gente que no vaya a tomar un crédito en este momento también.
porque las tasas de interés entonces del sistema financiero para tomar créditos también son estratosféricas y poco recomendables en la actual coyuntura. Y alguien dirá, bueno, esto, si las tasas además de interés son muy altas, desalientan el crédito y no ayudan a reactivar la economía. No, efectivamente va a ser así. Es decir, juegan en contra de la reactivación económica este proceso. Ahora, hay que romper un mito también, Carla, en este punto, y tiene que ver con que la inflación, la devaluación replica automáticamente en inflación. Eso no siempre es cierto, y pensemos que el dólar subió 14%, el dólar oficial en julio, y la inflación de julio va a ser, la vamos a saber entre unos días, porque en los próximos días se va a publicar el dato de inflación de julio, va a dar el 2% en el peor de los casos. Ahora, como vos decías recién, sí, pero lo que pasa es que las empresas están remarcando desde el comienzo de esta semana. Es decir, las remarcaciones de las empresas empezaron ya el lunes 4 de agosto. Por lo tanto, no van a estar en el cálculo de inflación de julio, ciertamente. Y es cierto que hay remarcaciones de algunas empresas, incluso muy importantes, como Arcor, Unilever, en realidad las lácteas están también remarcando. Pero acá lo que hay que decir es que hay remarcaciones, sí, y puede ser que la inflación de agosto, que se va a conocer en septiembre, Carla, porque acá la gente se puede confundir con que dentro de unos días el INDEC va a dar a conocer la inflación, pero es la de julio, donde no entran las remarcaciones que arrancaron este lunes. Ahora, cuando sepamos, transitemos todo agosto y a comienzo de septiembre conozcamos la inflación de agosto de parte del INDEC, yo no creo que supere el 3 o el 4%, aún con las remarcaciones que estamos empezando a ver. ¿Por qué? Porque en realidad la situación es muy complicada para millones de argentinos. Entonces, Coca-Cola, por ejemplo, las ventas se le cayeron 50% desde que empezó el año. ¿Va a mandar nuevas listas de precios con valores más altos? Difícil. Y Arcor va a remarcar, llamando listas ayer, con remarcaciones de entre el 3 y el 5%. A los supermercados le mandó eso. Ahora, los supermercados del mes pasado vendieron menos que el mes anterior. ¿Van a trasladar eso al precio de góndola? Algunos sí, otros no. De tal manera que cuando miramos el índice de precios que calcula el INDEC, hay precios de bienes y servicios y hay 320 productos entre bienes y servicios en los cuales se calcula el índice de inflación. Porque alguien que nos está escuchando, y sí, pero el precio de los autos ya remarcaron los automotrices, 12% del precio de los autos. Sí, pero el precio de los autos no entra en el cálculo del INDEC, del índice de precio del consumidor. Entonces, estamos hablando de datos estadísticos, y en realidad de cómo se calculan. De tal manera que hay precios que van a subir en estos días y otros que no, pero creo que en el promedio general del cálculo que hace el INDEC, difícilmente el índice de inflación de agosto, que vamos a conocer en septiembre, de un valor que esté por arriba del 3 o del 4%. Mientras que lo que sí está claro es que la devaluación fue del 14% el mes pasado, ¿no? Con respecto al sinceramiento que pide el Fondo Monetario Internacional, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de sinceramiento? ¿Cuál sería el valor del dólar que están planteando? Ellos hace 2 meses atrás hablaban de un atraso cambiario del 30%. Pero en parte durante el mes de julio, si el dólar subió 14% el mes de julio, quiere decir que una parte de ese atraso se fue acomodando, de tal manera que ya no es tan traumático, porque la gente dirá, bueno, acá se viene un golpe devaluatorio como el del 2001, 2002, y se viene... No, 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 nada de eso va a pasar. En realidad, el Fondo Monetario tranquilizó la relación con el gobierno argentino la semana pasada, flexibilizando las exigencias, le está diciendo de cara al próximo año, y básicamente me parece, después de las elecciones, empezar a acomodar el tipo de cambio, empezar a mover un poco más la cotización del dólar para llevarla al techo de la banda, para llevarla cerca del techo de la banda. Ahora, no es algo tan traumático en realidad, y por eso es que hay que considerar que efectivamente el mercado de cambios se está tranquilizando esta semana y probablemente va a seguir tranquilo claramente de aquí en adelante, en el corto plazo. La advertencia fuerte para cualquier ciudadano es las tasas de interés van a permanecer muy altas claramente de aquí a las elecciones. Y ese es un dato positivo para un ahorrista, pero muy preocupante para quien esté endeudado en el banco o en el sistema extrabancario, ¿no? La doméstica va a seguir como la estamos viendo, en un escenario que tiene diferencias regionales, tiene diferencias sectoriales. Como decimos, la situación de los comercios en Villa María, en Las Varillas, en San Francisco, es muy preocupante y va a seguir siendo preocupante. Hay una gran cantidad de habitantes que ha perdido poder adquisitivo. CAME, una de las organizaciones empresarias más importantes del país, emitió un informe
diciendo que el 50% de los argentinos no llega a fin de mes, y CAME no es un organismo de izquierda, ¿no es cierto? Ni un descerebrado, como dice el presidente de la Nación, es una organización empresaria de las más importantes del país, y está reflejando lo que pasa en la calle, ¿no es cierto? De tal manera que está claro que el escenario que estamos viendo va a permanecer estable, y digo, diferencias regionales, si vos te vas a Neuquén, la economía está creciendo en Neuquén, está claro que sí, pero no es la situación de Córdoba, no es la situación de Santa Fe, no es la situación de Entre Ríos. Lo que yo percibo es que el escenario o la sensación que tiene cada ciudadano de lo que le está pasando en estos días es la misma sensación que va a tener en los próximos meses, ni mejor ni peor.